Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la primera sesión del curso de Química Orgánica 1. Bien, y les cuento que voy a poner mi cámara por ahora, a ver. Espero que, ahí está, espero que me puedan ver para que me conozcan. Soy el profesor Jean-Paul Miranda, químico farmacéutico. eh, Tengo una maestría en docencia universitaria y también tengo una maestría en química. Actualmente estoy cursando el doctorado de farmacia y bioquímica. O sea que estoy también en la misma línea en que están ustedes, ¿no? Porque estoy también como estudiante. Y bien, con respecto a este curso, yo tengo ya mucha experiencia en este curso, les cuento. Mucha, bastante experiencia. Tengo muchos años en la docencia, muchos años, la verdad, se sorprenderían. Y en este curso también, en este curso tengo muchísimos años. Es más, este fue el curso que me llevó prácticamente a la docencia. Cuando yo era estudiante, como ustedes, y llevé el curso de química orgánica, me gustó tanto, lo estudié tanto porque o si no estudiaba como debía haber estudiado, no podía aprobar el curso, así que tuve que estudiar más de lo normal, creo yo, ¿no? Me compré el libro y un libro que hasta ahora lo tengo inclusive. Y me puse a estudiar. Y considero que aprendí el curso, ¿no? Considero que aprendí porque luego me empezaron a buscar los compañeros para que yo les enseñara el curso, ¿no? Y bueno, y de allí nació el gustito por la docencia, creo yo, ya desde esa época, ¿no? Y por eso es que automáticamente terminé de estudiar el pregrado y opté por hacer la maestría en química, ¿no? Casi allí nada más, casi terminando el pregrado. Estuve algunos años estudiando en la Universidad Católica, donde hice la maestría en química, una experiencia muy bonita, muy gratificante, en la cual considero que aprendí muchísimo, ¿no? Eh, y claro, para que ahora, y ustedes sabrán, para que algún docente tenga oportunidad de hacer la cátedra en alguna universidad, tiene que tener al menos la maestría, ¿no? Eso sí, es una obligación a estas alturas. Bien, lo cierto es que la química orgánica es una materia muy interesante, muy bonita y muy importante para ustedes, porque es la base de lo que ustedes van a hacer más adelante. Ustedes van a tener cursos de bioquímica, de farmacología, de farmacoquímica y otros, ¿no? Entonces la química orgánica es la base de todos ellos. Y es por eso que este es el único curso que, como ustedes ya bien saben, tiene tres partes, ¿no? La orgánica 1, la orgánica 2 y la orgánica 3. Desde el ciclo pasado ya estoy a cargo de los tres cursos. O sea que si todo sigue como hasta ahora, lo más probable es que yo mismo sea su profesor de química orgánica 2 y luego de química orgánica 3, ¿no? Bueno, eso está todavía por verse, no lo sabemos. Lo cierto es que, lo cierto es que por ahora yo soy el profesor de química orgánica 1 para ustedes y espero que este curso, que es un curso básico de las químicas orgánicas, de las tres químicas orgánicas, es el curso básico, ¿no? Porque acá tenemos que aprender o tenemos que tomar las herramientas para poder luego aprender química orgánica 2 y finalmente química orgánica 3. Este es el curso básico. Este es el curso más simple de los tres, además, ¿no? Se supone que debería serlo. De tal manera que espero que aprendan. La química orgánica no debería ser un curso que deberíamos llevar para pasarlo. Todo lo contrario. Debería ser un curso que deberíamos llevar obligatoriamente, pero para aprender. Para aprender. Entonces, allí radica lo importante, lo interesante de este curso, de esta materia, ¿no? Que nosotros necesitamos aprender, porque esta es la base. Y además, para hacer una buena química orgánica 2, tengo que tener las herramientas de la orgánica 1. Bien. Ya luego les seguiré hablando sobre el curso en general y por qué es importante el estudio de la química orgánica, ¿no? Pero también hay que dar algunas directivas de nuestra materia, de nuestro curso, ¿no?
Les cuento que más adelante vamos a tener una tarea o algunas tareas que voy a colgar en el aula virtual. Les voy a avisar, llegado el momento, tarea que ustedes van a tener que resolver y presentar por el mismo aula virtual. Ojo con eso. Generalmente, cuando programo la tarea, les doy una semana de plazo para que ustedes puedan devolver la tarea, ¿no? Así que así va a ser ahora, ¿no? Cada vez que pongo una tarea, les voy a dar una semana de entrega. Luego, los exámenes, ya saben ustedes, hay exámenes parcial y final programados por la universidad. Por ahora no les podría decir cómo va a ser el examen. No tengo idea todavía de cómo podría ser, ¿no? Obviamente vamos a utilizar alguna plataforma para la evaluación, pero no les podría decir en este momento cuál es esa vía, ¿no? Para la evaluación. Bueno, ha habido hasta ahora dos formas posibles y vamos a ver cuál de ellas se mantienen esta vez. Llegado el momento ya definiremos eso y explicaremos la forma de evaluación. Sin embargo, hay otras evaluaciones. Además de la tarea, además del examen parcial y del examen final, hay una evaluación denominada evaluación continua, que consta en la evaluación semana tras semana, ¿no? Ustedes son bastantes, imagínense, son casi 90 estudiantes. Entonces, imagínense ustedes eh, hacer evaluación continua con 90 estudiantes es bien complicado, ¿no? Pero va a depender de ustedes esto, porque de lo que se trata es de que ustedes participen en las sesiones, participen en las clases, y eso va a ser su nota. Entonces, generalmente cuando hay participación, yo suelo anotar el nombre de los estudiantes que participan o simplemente los nombres, porque voy leyéndolos, se me van grabando ¿yo? En la memoria. Y eso es muy bueno, ¿no? Que yo recuerde los nombres de los estudiantes es bueno para el estudiante, claro está, porque indica o implica la participación continua de él. Así que eso les voy a pedir, que participen. ¿Cómo van a participar? Bueno, no solamente tienen que participar haciendo preguntas o planteando sus dudas en el chat, sino que también pueden participar eh, haciendo aportes, comentarios u opinando sobre algún punto en general, ¿no? Mientras yo hablo y hago la clase, ustedes pueden estar escribiéndome y yo en cualquier momento los voy a leer. Los voy a leer para hacer comentario también de lo que ustedes me dicen o me indican, ¿no? O sea que tiene que ser una clase en la cual haya participación del profesor, pero de los estudiantes también, ¿no? Así que eso les voy a pedir, por favor. Y además la participación implica o me ayuda a que pueda tener más herramientas, ¿no? Para poder comentarles, ¿no? Porque a veces de las preguntas vienen a veces la explicación más amplia de lo que quiero hacer o las preguntas o la participación me da pie a que yo explique otras cosas también, ¿no? O sea que este es un curso básico, sí, ¿no? La química orgánica no es un curso de carrera, es un curso básico, pero importantísimo. Así que yo espero que lo aprendan, ¿no? Vamos a ir de la mano en este curso. Yo voy a ir desde el principio, van a ver la clase que voy a hacer ahora, ¿no? Voy a empezar desde abajo, desde la tabla periódica, imagínense. Y de eso se trata, ¿no? De que ustedes ahora comprendan un poquito más o aprendan algo que desconocían, ¿no? Y de verdad la experiencia que tengo me permite dar un montón de ejemplos para los diferentes puntos que yo voy a tomar. Pero eso, vuelvo a repetir, va a depender de que ustedes me ayuden, ¿no? Me ayuden a que yo pueda ampliar la información. Muy bien, así que a participar porque esa es su nota, ¿ya? La participación es su nota. Muy bien, si tienen alguna pregunta de todo lo que he dicho hasta ahora, pueden aprovechar para dar sus opiniones. Pueden abrir el micro también, ojo, aunque yo preferiría que me escriban en el chat. Les digo esto porque ya me pasa en otras aulas que los alumnos abren el micro para participar y luego dejan el micro abierto, se olvidan de apagarlo, ¿no? Y hay alumnos, yo sé, que están en sus centros de labores, algunos están en el micro de camino a su casa, otros están en la calle, bueno, están en diferentes lugares, están en el bus a veces. Y entonces los alumnos que se encuentran en esa situación, prefiero que no abran el micro, prefiero que lo tengan apagado en todo momento.
¿ya? Porque ese ruido externo nos va a distraer demasiado, nos va a distraer mucho. Es por eso que yo prefiero que participen sí mucho, pero a través del chat, que me escriban, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy a pedir, por favor. Rubí me dice qué bibliografía nos recomienda. Bueno, en realidad yo siempre digo lo mismo. Cualquier libro de química orgánica nos va a ayudar. Cualquiera, cualquiera. No hay un libro, un libro específico para este curso, ¿no? Aunque les cuento que el principal texto de química orgánica, digo el principal porque los estudiantes generalmente es el libro que suelen comprar, ¿no? Y además lo suelen comprar, creo yo, porque es el libro más, que más se encuentran, ¿no? En las ferias, en las bibliotecas, ¿no? Es Huella, con D, ¿ya? Con D. Wade. Bueno, acá está el nombre del autor, ¿no? L.G. Wells también, L.G. Wells, ¿sí? Este es el libro más común, ¿no? Pero hay otros. Yo, por ejemplo, cuando les comentaba hace un momento, cuando yo fui estudiante, yo estudié con este, que es el segundo de la lista, que es el famoso Solomons, ¿no? Este famoso Solomons. Y a ver, por ejemplo, alguien nos está haciendo un escándalo terrible, ¿no? Marixa Caguana. Entonces, justamente lo que está haciendo ahora Marixa es lo que yo quiero evitar, porque el ruido es bastante fuerte, ¿se dan cuenta? Marixa seguramente está en un ambiente con un niño, eh, y claro, se genera pues ese ruido fuerte, al menos yo lo siento fuerte, no sé cómo ustedes lo sentirán, ¿no? Pero yo lo siento bien fuerte, el ruido que ha hecho Caguana. Entonces, ese es un ruido que nos distrae. Y como acaba de ocurrir ahora, yo en lugar de seguir hablando lo que estaba hablando, me pongo a hablar otras cosas. Entonces, ese tipo de distracción es lo que yo, por favor, no quiero que ocurra, ¿ya? Así que, por favor, en todo momento verifiquen sus micros que estén apagados, ¿no? Por favor, ¿ya? Estaba en los libros, había puesto Way, Solomons, pero hay otros más, ¿no? Otro que me gustó cuando era estudiante, aunque ya luego ya no lo he visto mucho, es el famoso Morrison Boyd. Eh, de estudiante me gustó muchísimo, ¿no? Ahora no lo utilizo mucho en Morrison, pero en algunas ocasiones lo he vuelto a ojear, ¿no? Eh, entonces, hay bastantes autores en realidad de química orgánica, hay bastantes. Yo les invoco a que ustedes estudien de cualquier libro de química orgánica, ¿ya? Porque si nosotros, por ejemplo, comparamos Way, Solomons, Morrison, Fessenden, McMurray, etcétera, etcétera, vamos a encontrar que tienen a veces hasta los mismos ejemplos. Así que cualquiera de ellos puede servirles, ¿ya? Cualquiera, de verdad. Siempre les invoco eso a los estudiantes, ¿no? Me dice David que quiere que explique la modalidad de los exámenes, pero ya les dije, yo no tengo ahora en este momento, David, claro cómo va a ser el examen, ¿ya? En este momento yo no te podría decir cómo va a ser. Podría decir, contarte cómo evalué el ciclo pasado, pero no, eso no nos asegura que ahora vayamos a evaluar igual. Eso depende de lo que ahora disponga la universidad, ¿no? Así que, no, me prefiero mejor reservarme ese punto y llegado el momento yo les hablaré cómo vamos a evaluar, ¿ya? Cómo va a ser nuestro examen parcial y nuestro examen final. O sea, supongo que estás hablando de esas evaluaciones, ¿no? Luego me pregunta Valdión si los trabajos o tareas van a ser grupales, y está muy bien eso, porque me da pie a hacerles recordar que no, las tareas son individuales, ¿no? Y además porque son tareas simples, ¿no? Sencillas, que no les va a tomar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Lo único que les voy a pedir, sí, es que no se copien las tareas, ¿no? Porque eso es algo que también noté mucho el siglo pasado con los estudiantes, ¿no? Y a veces, bueno, los alumnos ni siquiera se toman el tiempo para hacer sus propias tareas, ¿no? Simplemente presentan la misma tarea que le envió el compañero, ¿no? Porque le dicen, oye, préstame la tarea, entonces el compañero le presta, pero luego la misma la presentan, ¿no? Solamente le cambian su nombre. Y entonces es fácil identificar, ¿no? Quién fue el que prestó y quién fue el que copió, ¿no? Así que eviten eso, por favor, ¿ya? Así que esa es la respuesta a Valdeón. Luego me pregunta Noemí si la evaluación será con cámara y les cuento que el ciclo pasado creo, sí, sí.
Claro, era obligatorio la cámara, ¿no? Creo que la universidad sí lo dispuso. La universidad dispuso que los exámenes sean con la cámara abierta, ¿no? Yo no tendría problema en realidad por la forma de evaluación, ¿no? Pero si la universidad lo dispone de esa manera, nosotros debemos respetarla, ¿ya? Así que tengan cuidado, no podría haber una excusa luego y decir que mi cámara no funciona o yo no sabía, etcétera, etcétera, ¿no? O no tengo el dispositivo para poder mostrar, poder mostrarme en el examen, ¿ya? Tomen sus precauciones, por favor. Estamos a 2 meses casi del examen. Profesor, ¿a qué se refiere cuando dice química orgánica? Ya, está muy bien, Payano, porque justamente tu pregunta me permite empezar a explicar qué es la química orgánica, por qué es importante el estudio de la química orgánica, si hablamos de la química orgánica, ¿a quiénes nos referimos, no? A ver, la química, como ustedes la conocen, tiene 4 grandes ramas. Número 1, la química orgánica. Número 2, la química inorgánica. Número 3, la química analítica. Número 4, la físico-química. No en ese orden, es simplemente que esas 4 grandes ramas de la química están al mismo nivel, ¿no? Orgánica, inorgánica, analítica y físico-química. Entonces resulta que la química orgánica es, por lo tanto, una rama de la química general o de la química simplemente, ¿no? Pero ¿qué estudia la química orgánica, no? ¿Qué estudia? Bueno, estudia a los compuestos que contienen carbono, ¿cierto? Por eso se conoce, como bien nos dice Juan, como la química del carbono, ¿cierto? Y es correcto eso. En el tiempo, la definición de la química orgánica ha cambiado, ¿no? Antiguamente, como dice acá la diapositiva, la química orgánica refería al estudio de los compuestos de la materia viva o de los derivados de la materia viva, ¿no? Por lo tanto, se decía que la química orgánica eran todos los compuestos que podían estar en el ser humano, en un animal, en un insecto, en una levadura, en una bacteria, en alguna planta, ¿cierto? O si derivaban de ellos, la materia orgánica, ¿no? A ver, Aguirre Segura también. A ver, creo que voy a tener que silenciarlos a todos, ¿no? Aguirre, por favor, apaga tu cámara. Ya, voy a tener que silenciarlos a todos, ¿ya? A ver, déjenme un ratito. Sí, pero no me acuerdo cómo silenciar. Acá dice silenciar a todos. A ver, ¿permitir la presentación? No. Ya. A ver, intenten abrir el micro, porque los acabo de silenciar. No sé si pueden abrir el micro en este momento, pero creo que ya no, ¿no? Porque nadie lo está abriendo. Sí, creo que es la mejor solución, ¿no? La verdad es que nunca me gusta hacer eso, pero la verdad es que ya me avisan que no se puede, ya. Muy bien, gracias. Bien, creo que es lo mejor, ¿no? Es lo mejor, porque, ¿verdad? Esos ruidos son bien fuertes, bien molestosos, ¿no? Por eso yo les digo, tomen sus precauciones y cierren. No me gusta cerrar los micros porque a veces los alumnos quieren hablarme también, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Que los alumnos también participen hablando, ¿no? Pueden activar el micro y hablar. Pero situaciones como la que acaba de ocurrir nuevamente con su compañera Aguirre nos lleva a esto, ¿no? A que los tenga que silenciar, ¿no? Ya hace rato ocurrió con una compañera y ahora otra vez. Así que, bueno, lamentablemente me ha conllevado esto. Espero que en el futuro esto se corrija, ¿no? Por favor. Bien, entonces les decía que en el tiempo la definición de química orgánica ha cambiado, porque si bien es cierto que la química orgánica o la materia orgánica era todo aquello que derivaba de materia viva o derivado de una materia viva, eso cambia en el año 1828. O sea, estamos hablando ya de hace muchísimo tiempo, ¿no? Prácticamente la nueva definición de la química orgánica también va de la mano con el bicentenario ya, ¿no? Y es que en 1828 el químico alemán Bohler convirtió la urea en cianato de amonio, ¿no? Al cianato de amonio lo convirtió en urea. Y la pregunta es, ¿y qué tiene de interesante esta reacción, no? ¿Por qué esta reacción puede cambiar la definición de la química orgánica?
Muy simple, la urea es orgánica, ¿ya? ¿Y por qué? Y la urea es orgánica y ya se sabía que era orgánica, ¿no? ¿Por qué la urea se consideraba orgánica? Porque recordemos que la urea se encuentra en la orina. Y la orina es un derivado de la materia viva, ¿cierto? Por lo tanto, siendo la urea materia orgánica, ¿cómo puede ser posible que además sea un derivado de la materia inorgánica? Eso es algo impensable para la época, ¿no? Impensable. En el siglo XVII, impensable. Sin embargo, esta reacción química lo cambia todo, porque el cianato de amonio es una sustancia inorgánica. Entonces, si a partir de la materia inorgánica creo materia orgánica, eso significa que no necesariamente la materia orgánica tiene que derivar de compuestos vivos, porque el cianato de amonio, bueno, es una sal, ¿no? Es una sal. Entonces, ¿cómo es posible que a partir del cianato de amonio yo pueda generar urea? ¿Ven? Por lo tanto, esta reacción química lo cambia todo. Lo cambia todo. Y a partir de ese momento, y luego se empiezan a hacer muchas más reacciones que generan materia orgánica a partir de inorgánica además, es que cambia la definición de la química orgánica. Siendo ahora la materia que contiene carbono, la materia orgánica, pero además no solamente basta con que tenga carbono, sino que además debe tener propiedades orgánicas. Y la principal propiedad orgánica es la combustión. O sea que eso puede ser también parte de una definición de la química orgánica, ¿no? Que para que una materia sea orgánica tiene que combustionar. Si combustiona es orgánico, si no combustiona no es orgánico. Y ahora la pregunta es, ¿y qué es la combustión? La combustión es una reacción química. Es una reacción que genera dióxido de carbono más agua. ¿Ya? Esa es la reacción de combustión. Toda la materia orgánica puede combustionar. La combustión, además, es interesante porque genera energía calorífica. De tal manera que esta es una forma de identificar a las moléculas orgánicas, ¿no? Si ustedes tienen una sustancia, sea un polvo, sea un mineral o en la forma en que lo tengan, y ustedes le acercan un fósforo encendido, si la materia puede arder y consumirse, entonces está combustionando. Si no, simplemente no tiene esa propiedad. Por lo tanto, sería materia inorgánica. Es como que ustedes pretendan encender una roca, ¿no? Por más fuego que le acerquen a la roca, pues la roca va a quedar igual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la roca es materia inorgánica, ¿no? En su gran mayoría es materia inorgánica. En cambio, si ustedes encienden una hoja de papel, van a ver cómo la hoja de papel se consume. Claro, ese de consumir es un decir, porque en realidad ustedes saben que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Se transforma. Y, y me dice Gómez cuántos grados. En realidad, eso va a depender, claro, del tipo de materia orgánica, ¿no? Porque hay materia orgánica que con un poco de temperatura puede arder, ¿no? Y hay otros, en cambio, que requieren mayor temperatura, ¿no? Lo cierto está en que, por ejemplo, el algodón, el papel en general, arden fácilmente, ¿no? Ni siquiera necesito un soplete, ¿no? Basta con una vela simple, porque ustedes saben que las velas generan calor, pero a bajas temperaturas, ¿no? Tanto así que ustedes pueden pasar el dedo por la llama en una vela, ¿no? No sé si alguna vez han hecho ese ejercicio, ¿no? Encienden la vela y pueden pasar el dedo por la llama, ¿no? Y es porque el fuego o el calor emitido en una vela es bastante bajo, ¿no? Y es porque la combustión es incompleta allí, ¿no? Cosa que no podrían hacer con un soplete, ¿no? Un soplete, no sé si han visto alguna vez los sopletes, ¿no? Los sopletes que se utilizan para cortar metales, por ejemplo, ¿no? Imagínense, con los sopletes se puede cortar metales, puedo cortar acero. ¿Y por qué? Porque el soplete pues genera temperaturas muy, pero muy altas, ¿no? Obviamente, ¿de qué depende? Depende del tipo de gas, del tipo de combustible que estoy utilizando, ¿no? Generalmente los sopletes, por ejemplo, los sopletes se utilizan acetileno como el gas. El acetileno es una sustancia orgánica, ¿no? Luego lo vamos a ver. En una de las clases vamos a conocer al acetileno. Entonces, el acetileno se mezcla con el oxígeno y generan una llama muy potente y de altas temperaturas, ¿no? Gómez dice que puede cortar hasta 4 pulgadas, ¿no? Miren, es un dato importante, interesante el que nos da Gómez, ¿no?
porque yo no tenía ese valor numérico, ¿no? Bien, entonces, en realidad, la materia orgánica va a combustionar, ¿cierto? Y en el caso de líquidos también, ¿no? Por ejemplo, si me pregunta de temperatura, alguien me preguntó la temperatura, ¿no? ¿Quiénes son los que más fácil combustionan, ¿no? Más fácil, los que tienen puntos de ebullición bajitos. Entonces, ellos fácilmente combustionan, ¿no? Y porque además son fácilmente inflamables también, los solventes orgánicos. Los solventes orgánicos son inflamables, el alcohol, el éter, el hexano, la gasolina en general. La gasolina es altamente inflamable, ¿no? El querosene, el petróleo, claro. Entonces, ellos, por ejemplo, requieren pocas temperaturas. Si tú tienes etanol, ¿no? El alcohol etílico, ¿con cuántos grados ebulle el etanol? El etanol ebulle a 78 grados Celsius, ¿no? 78. Entonces, imagínense ustedes, a diferencia del agua, claro, el agua, pues, su punto de ebullición es de 100 grados Celsius, ¿no? Pero recordemos que el agua es inorgánico, ¿cierto? ¿Y por qué el agua es inorgánico? Bueno, muy fácil, porque hace rato hemos dicho que la química orgánica son los compuestos que contienen carbono, ¿cierto? Y el agua, en cambio, no tiene carbono. El agua es H2O nada más. La benzina, en cambio, sí, es un derivado. La benzina es una mezcla de varios solventes. La benzina no es un solo componente, es una mezcla de alcanos de bajo peso molecular, ¿no? Alcanos de bajo peso molecular. Ya luego veremos quiénes son esos alcanos. Pero hay algo interesante también en esto, ¿eh? Porque yo hace rato les decía que los compuestos orgánicos, si bien es cierto que tienen que tener carbono, tienen que tener propiedades orgánicas. Y allí nacería una pregunta. ¿Existen moléculas que tengan carbono, pero que no tengan propiedades orgánicas? Y la respuesta es sí. ¿Sí? Acá están. Acá hay algunos de ellos. Son pocos, en general, son pocos, pero existen. Acá está. El diamante, el grafito, el dióxido de carbono, el cianato de amonio, que ya lo vimos, el bicarbonato de sodio, ¿no? Acá habría que agregarle también este es el carbonato de sodio. Habría que agregar el bicarbonato, habría que agregar el monóxido de carbono. Entonces, todos estos compuestos que están acá tienen carbono, pero son inorgánicos o son considerados inorgánicos, ¿no? Por ejemplo, el diamante y el grafito son dos sustancias que contienen solo carbono, no tienen más nada, solo carbono. Y luego uno se preguntaría, ¿y por qué el diamante es uno de los compuestos naturales de más alta dureza, ¿no? Nadie le gana en dureza al diamante. Y en cambio el grafito no, el grafito es quebradizo, ¿no? El grafito es quebradizo. El diamante es una piedra preciosa, ¿no? Muy codiciada y muy cara además. El grafito en cambio no. El grafito, como abunda mucho, entonces es bastante barato, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué esa diferencia, ¿no? Entre uno y otro, si ambos son carbono. Y ahí viene lo interesante del carbono. Es que el carbono es la forma como están enlazados los átomos de carbono. La forma, la disposición de los átomos en esa molécula hace que esas dos estructuras químicas tengan, digamos, esas características. Y eso se comprendió muy bien y eso se aplica, por ejemplo, en los polímeros, les cuento. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los polímeros, ¿no? Cuando uno habla de los plásticos son polímeros. Y, y en el caso de los polímeros también ocurrió algo interesante porque los polímeros están reemplazando a la materia inorgánica, les cuento. Muchos de los polímeros están reemplazando la materia inorgánica. No sé si ustedes han visto los automóviles antiguos, por ejemplo, ¿no? Los automóviles antiguos eran muy pesados, grandes, ¿no? Y es porque eran toda la estructura del automóvil era metálico, ¿no? En cambio ahora no, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora son poliméricas las estructuras, son plásticos. Eh, o por ejemplo en los juguetes, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver los juguetes antiguos, por ejemplo los carritos, ¿no? Estoy hablando de los carritos de los años 70, 80. Eran totalmente metálicos, totalmente metálicos. Actualmente no, todo es de plástico o de jeve, ¿no? De plástico o de jeve. El jeve no es un plástico el jeve, ¿no? Porque el jeve es un derivado natural, les cuento.
El Hebe es un derivado natural. Ya más adelante hablaremos sobre el Hebe también, ¿no? Pero el Hebe es natural, ¿no? O tiene orígenes naturales. Pero, en cambio, los plásticos no. Los plásticos, todos los plásticos son artificiales, son producidos en el laboratorio, son producidos en la industria, ¿no? Cada vez los plásticos reemplazan a los compuestos inorgánicos, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen las láminas de policarbonato. Si usted ve una lámina de policarbonato, se parece al vidrio, ¿no? Se parece al vidrio. O por ejemplo, cuando ustedes van a hacerse sus lentes, ahora los lentes son de policarbonato, ¿no? Antiguamente no, antiguamente era de vidrio, ¿no? Ahora no, ahora son policarbonatos, son plásticos, o sea, son polímeros, ¿no? Son polímeros. Me preguntan si el Hebe es el caucho. Sí, pues el Hebe deriva del caucho y el caucho es un producto natural, ¿no? Por eso justamente les decía que el origen es natural, ¿no? Sí, sí, Víctor. Ahora, por ejemplo, hacen los biberones para los bebés, lo hacen también con policarbonatos, ¿no? Si ustedes ven un biberón, a simple vista parece vidrio, ¿no? Pero cuando lo levantan, ya no pesa nada, ¿no? Entonces uno dice, ah, bueno, esto es un plástico. Claro, es policarbonato, es policarbonato. Eh, y entonces los polímeros están reemplazando la materia inorgánica, les cuento, ¿no? Y los polímeros son orgánicos. Un chaleco de antibalas, ¿de qué material es hecho el chaleco antibalas, por ejemplo? Es un polímero, les cuento, es un polímero que se llama el Kevlar, ¿no? Es un polímero de alta dureza. Por ejemplo, los cascos para los motociclistas también se hacen con Kevlar, ¿no? Muy duro, es un plástico, es un polímero, ¿ya? Entonces los polímeros, hay gente que se dedica al estudio de los polímeros. Ojo, los polímeros van a abundar mucho más todavía en el futuro, ¿no? Pero claro, hay un problema del polímero, ¿no? Y seguramente ustedes saben cuál es el problema de la gran fabricación de los polímeros. Y es que muchos de los polímeros, casi la gran mayoría de polímeros, no son biodegradables. Es decir, que no se degradan con los microorganismos ambientales, con los microorganismos que están en el agua, en el suelo, en el aire. No, 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 no. Esos polímeros para que se degraden, van a pasar cientos de años y por lo tanto generan una alta contaminación ambiental, como dice Rubí, claro. Ese es el gran problema de los polímeros, ¿no? Antiguamente no había polímeros, ¿no? No sé, ustedes seguramente no han visto esto, pero les pueden preguntar a sus padres, ¿no? Antes cuando uno quería tomarse una gaseosa, le estoy hablando de los años 80, ¿no? Más o menos. Te ibas a comprar una gaseosa, todo era vidrio, ¿no? Todo era vidrio. Incluso el agua, ¿no? Tú querías comprar un agua y te daban en botella de vidrio, ¿no? Pregúntenle ustedes a sus mamás, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo les daban cuando se iban al mercado a comprar el pescado, a comprar los frijoles? ¿Cómo les daban? ¿Les daban en bolsas? No, no le daban en bolsa, se lo daban en papel, ¿no? Entonces la señora que atendía en el mercado ya sacaba su papelito que ya tenía cortadito y ahí lo envolvía los granos. Claro, por ejemplo, el pescado lo ponían en papel periódico. Papel periódico lo ponían en el pescado. Es cierto, era así, ¿no? Ahora sería impensable, ¿no? Ahora seguramente que tú te vas a comprar tu pescado y te lo quieren poner en periódico, seguramente que te molestaría, ¿no? Te sentirías ofendido seguramente, ¿no? Pero antes era normal eso, así era, ¿no? Era normal. ¿Por qué? Porque los plásticos todavía no abundaban como ahora, ¿no? No eran parte de nuestra vida como ahora, ¿no? Ahora es normal, ¿cierto? Ahora es normal, ¿no? Mireia dice, la leche en botella venía del lechero, claro, todo era vidrio, vidrio. El vidrio sí, pues ya tiene muchísimos años, ¿no? El vidrio sí, ya viene desde la antigüedad, ¿no? Pero los plásticos no. Los plásticos justamente empezaron a aparecer en grandes cantidades en los 80s, ya en los 90 se popularizó más, ¿no? Sonia dice que en provincia todavía siguen así, imagínense. Es posible, ¿no? Es posible, sí, es posible. Bien.
Vamos ahora a hablar de la estrella de nuestro curso, ¿no? La estrella de nuestro curso es el carbono. Es el carbono. Sonia dice que en Cerro de Pasco, o sea que en Cerro de Pasco están en los 80 todavía, ¿no? Están en los 80. Así que habrá que ir a conocer Cerro de Pasco, ¿no? Bien, miren a la estrella de nuestro curso, ¿eh? Acá está. Conozcamos al átomo de carbono. El átomo de carbono tiene, a ver, algunas características del átomo de carbono. Tiene dos capas, ¿ven? Este es el núcleo del átomo. Tiene acá una primera capa electrónica. Ya saben que en la primera capa siempre tiene que haber dos electrones, siempre es así. Y luego tiene una segunda capa, que es la última capa, que es la última. Y en esta última puede haber hasta 8 electrones, pero el carbono no tiene tantos electrones, ¿no? El carbono solo tiene 6 electrones. Por lo tanto, si en la primera capa tiene 2 electrones, y como nos dice Víctor, es un 1s2, en la segunda capa tiene que tener 4 electrones, porque 4 más 2 es igual a 6 electrones, ¿no? Entonces le corresponde, según la distribución o la configuración electrónica, 2p4, nos dice Víctor, ¿no? Entonces ahí está, ¿ven? Correcto, ahí está. 2 electrones y 4 en la última capa. Recordemos además que en esta segunda capa, o los electrones que están en la segunda capa, son denominados electrones de valencia. Así se les llama. O sea que el carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿De acuerdo? 4 electrones de valencia. Ahora vamos a mostrar la tabla periódica e identifiquemos la posición del carbono. A ver, acá miren. Les había dicho que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Eso explica por qué está en el grupo 4A. Porque tiene 4 electrones de valencia. Lo que significa que el boro tiene 3 electrones de valencia, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y el flúor tiene 7. En el caso de los halógenos tienen 8 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Luego, observen que ese es en cuanto a las columnas, ¿no? Y en cuanto a las filas, miren, esta es la primera fila, ¿no? Conocido como periodo. En el primer periodo solo está el hidrógeno y el helio. En el segundo periodo está el litio, el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Todos ellos forman el segundo periodo. ¿Por qué todos ellos conforman el segundo periodo? Bueno, vimos una característica del carbono, y es que el carbono tiene, dijimos, dos niveles de energía, o dos capas. Eso explica por qué el carbono se encuentra en el segundo periodo, lo que significa que entonces el azufre tendrá 3 capas, ¿cierto? El selenio 4, el yodo 5 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, esto ya ustedes les han hablado esto seguramente en química general con mucho detalle, ¿no? Lo cierto está que el carbono es un elemento no metal. Todos estos que están en este lado son no metales, a diferencia de estos que están en el lado izquierdo, que son metales. Obviamente los metales y los no metales son antónimos, son opuestos, porque mientras los compuestos metálicos tienen brillo, son buenos conductores de la electricidad, son lustrosos, etcétera, etcétera, los no metales todo lo contrario, ¿no? No tienen brillo, no son conductores de la electricidad, por ejemplo, ¿no? Y algo interesante también de estos compuestos no metales es que ellos se pueden enlazar. Ellos van a enlazarse, ¿no? Entre ellos. O sea que el boro puede enlazarse al carbono, sí. El carbono puede enlazarse al nitrógeno, sí. El nitrógeno puede enlazarse al oxígeno, sí. Esa es la característica, lo interesante de los no metales, ¿no? A diferencia de los compuestos metálicos. Ahora, ¿las moléculas orgánicas solo tienen carbono? No. Las moléculas orgánicas tienen carbono, pero también pueden tener boro, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, silicio, etcétera, etcétera. Y algunos metales también, ¿ah? Algunos metales van a ser parte de las moléculas orgánicas, pero esos casos son raros, ¿no? A las moléculas que contienen metales en su estructura se les llama compuestos organometálicos. Así se les llama. Seguramente ustedes han escuchado hablar del famoso cisplatino.
No sé si han escuchado del cisplatino. El cisplatino es un fármaco, ¿eh? Es un medicamento, el cisplatino. Y se utiliza en el tratamiento contra el cáncer, ¿ya? Contra el cáncer. Y el cisplatino se llama así porque contiene platino. Claro, correcto, Víctor, se utiliza en la quimioterapia, ¿no? Contiene platino, como su nombre lo dice. Entonces, si contiene platino, estamos hablando de una molécula órgano-metálica, ¿ya? Órgano-metálica. Pero no es el único, hay varios compuestos que contienen metales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver luego que, ustedes saben, por ejemplo, la clorofila, ¿no? La clorofila tiene un elemento metálico en su estructura. ¿Saben cuál es ese elemento metálico que contiene la clorofila? A ver, ¿quién me da la respuesta correcta? ¿Cuál es el elemento metálico que se encuentra en la clorofila? Siendo la clorofila, claro, una molécula orgánica, ¿no? ¿Ah? Bueno, les cuento que es el magnesio. Ahí está Víctor, correcto. Es el magnesio. El magnesio es el elemento metálico que se encuentra en la clorofila. Y nosotros los humanos también tenemos una molécula similar a la clorofila, ¿no? Similar, se parece mucho a... La diferencia es que en lugar de magnesio tiene otro elemento metálico. ¿Cuál es ese elemento metálico? ¿No? El hierro, correcto. Ahí Víctor entonces está dando la respuesta, ¿no? El hierro en la sangre. La famosa hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, ojo, ¿no? Pero esa proteína contiene en su estructura un grupo que se llama el grupo M, y ese grupo, que se parece mucho a la clorofila, contiene hierro en su estructura, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando de un compuesto organometálico, ¿ya? Y más adelante, conforme avancemos en el curso, vamos a ver que a veces puede haber cobre, puede haber litio, puede haber sodio, etcétera, en algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, las sales, ¿no? Ustedes conocen los fármacos, ustedes conocen al naproxeno, pero también seguramente han escuchado que existe el naproxeno sódico. ¿Y por qué se llama naproxeno sódico? Porque simplemente se le está agregando el sodio para formar una sal, ¿no? Y la pregunta, ¿y para qué quiero formar una sal? Bueno, porque las sales son solubles en agua. Las sales son solubles en agua. Entonces, formamos sales en los fármacos para hacerlos mucho más solubles, ¿no? Esa es la idea de transformar las sustancias orgánicas en sales, ¿ya? Hacerlos altamente solubles. Por ejemplo, el jabón. El jabón es una sal. El jabón es una sal. Y ustedes saben, el jabón es altamente soluble en agua, ¿cierto? Tiene que ser soluble en agua, si no, imagínense, ¿no? ¿Ya? Pero esto lo vamos a ir viendo de a poquito, no se preocupe. Todo lo que estoy hablando ahora lo vamos a ampliar más adelante, ¿no? Ahora simplemente estoy dando la información de manera muy, pero muy general. Muy bien, seguimos. Entonces, acordémonos acá del carbono y sus vecinos, que son estos, todos ellos. Acá hay algunos de ellos. Litio, acá está su número atómico 3, berilio, número atómico 4. El Z se refiere al número atómico, ¿no? O sea, la cantidad de electrones o la cantidad de protones. ¿Ah? O sea que el litio tiene 3 electrones o 3 protones, porque siempre en un átomo la cantidad de electrones tiene que ser igual a la de protones, ¿no? Exactamente igual. El carbono tiene 6 electrones, por lo tanto tiene 6 protones. Bueno, acá está su configuración electrónica, ¿cierto? Acá está su configuración electrónica. Y luego vemos por acá la distribución de los electrones, ¿de acuerdo? Lo cierto está en que esto de acá me sirve, o recordar esto me sirve para luego hablar de los enlaces. Y acá llegamos a un punto importantísimo en nuestro curso, conocer los enlaces. Hay varios tipos de enlaces en las moléculas, hay varios tipos, pero nosotros solamente vamos a estudiar dos, ¿ya? Por ahora, el enlace iónico, que es uno, y el enlace covalente, que es el otro. Vamos a empezar con el enlace iónico. Un enlace iónico es aquel enlace que se forma entre un elemento metal y un elemento no metal. ¿Ya? Generalmente, el enlace iónico se forma por la atracción que hay entre dos compuestos iónicos. ¿Qué son los iones? Son partículas que han ganado o han perdido electrones. Cuando un ion pierde electrón,
electrones se le considera un catión y se le pone la carga positiva. Generalmente es el metal el que pierde electrones. Todo lo contrario, cuando un elemento gana electrones, se le llama anión, ¿cierto? Y se le representa con carga negativa. Entonces, si yo tengo el metal que pierde electrones y el no metal que gana electrones, tengo dos iones, un catión y un anión, ¿cierto? El catión con carga positiva, el anión con carga negativa. Entonces, ellos se atraen, ¿no? Esas diferencias de cargas hacen que se atraigan. Y esa unión genera lo que se conoce como el enlace iónico, que es un enlace muy, pero muy fuerte, ¿ya? O sea que cuando ustedes vean, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿ven? ¿Qué une al cloro y el sodio? Enlace iónico, porque el sodio es metal y el cloro es no metal, ¿cierto? Si yo digo yoduro de potasio, ya está bien, el potasio es un metal, el yodo es un no metal. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Si yo digo bromuro de litio, bromuro de litio, también el bromo es un no metal y el litio es un metal. Ahí está. Son compuestos iónicos, ¿no? Pero lo más interesante de esto es que a pesar de que este es un enlace fuerte, ¿qué ocurre si ustedes agregan estas sustancias, todas estas sustancias? ¿Qué pasa si agregamos en el agua? ¿Qué pasa si yo tengo estas tres sustancias y los coloco en un vasito con agua? Acá ocurre algo interesante, ¿eh? Y es que estos compuestos se disocian, se separan. A eso se llama la disociación, ¿no? A esa separación. También se le llama ionización. Por ejemplo, el sodio se separa. El sodio por un lado y el cloro por otro lado. Eso se llama disociación. El yoduro de potasio lo mismo. El potasio por un lado y el yoduro por el otro lado, ¿eh? O sea, se disocian. Y a esta solución se le conoce como solución electrolítica. Esta es una solución electrolítica, ¿no? O sea que cuando nos dicen, ustedes necesitamos tomar electrolitos, ¿a quién se refieren? Se refieren a estos iones, ¿no? Se refiere al sodio, potasio, al cloruro, al bicarbonato, etcétera, etcétera. Son electrolitos. Y se les llama así porque conducen la electricidad. Conducen la electricidad, claro. Y eso se puede demostrar fácilmente en el laboratorio, ¿no? Se demuestra fácilmente cómo estas sustancias, las soluciones electrolíticas son altamente conductores de la electricidad, ¿ya? Por ejemplo, a ver, yo les hago una pregunta simple. ¿El agua conduce la electricidad? ¿Qué dicen ustedes? A ver, pregunta para todos, ¿eh? Sí, dicen, la mayoría dice que sí conduce la electricidad. Ya, pero ojo, a ver, vamos a analizar la respuesta, porque el agua es así. ¿Qué tipo de enlace tiene el agua? Acá hay dos enlaces, ¿no? Este es un enlace y este es otro enlace. ¿Sí o no? Este enlace es iónico. El oxígeno es un no metal. Oxígeno es no metal. Y el hidrógeno también es no metal. Ojo, el hidrógeno es un no metal, ¿eh? A pesar de su posición, es un elemento no metal. Acá todos son no metales. Y hace un momento yo les he dicho que para que sea iónico tiene que haber un metal y un no metal. Entonces acá no hay metales. El agua, por lo tanto, no está conformado por enlaces iónicos, sino covalentes, que ahora lo vamos a explicar. Lo que quiere decir que el agua no conduce la electricidad. No conduce la electricidad el agua, ¿no? Pero, ¿por qué la mayoría dice sí conduce? Porque cuando hablamos de que sí es conductor, nos estamos refiriendo al agua potable, ¿no? El agua potable sí es conductor de la electricidad, pero es conductor porque contiene electrolitos disueltos en él, que son una especie de contaminantes, ¿no? Porque acuérdense que el agua sufre varios procesos, ¿no? Y uno de los procesos es la potabilización. Y entonces en la potabilización se agregan ciertas sustancias
químicas al agua. Entonces, muchas de esos iones de las sustancias químicas, ojo, están allí en el agua. Entonces, el agua destilada conduce la electricidad. Entonces, usted ve en una película, donde a veces, una película de terror, en el cual hay una persona que está nadando en la piscina, viene otra, le tira un aparato eléctrico encendido, conduce la electricidad, lo mata, ¿no? Eso vemos en las películas, ¿no? Y claro, eso se ve, pues. Pero claro, porque es agua potable, ¿no? Y además a las piscinas le agregan mucho cloro, ¿no? O sea que ahí también está el cloro. Pero si yo me meto a una piscina con agua destilada, ¿conduce la electricidad? De ninguna manera, ¿no? Por más cables ahí pelados eléctricos que te pongan, no va a conducir la electricidad. El agua potable no lo conduce, porque el agua potable solo está conformado por enlaces covalentes no iónicos. Y estamos diciendo que para que sean conductores de la electricidad tienen que ser iónicos, ¿ya? El pH es otra cosa, ¿no? El pH es otra cosa, ¿ya? Ojo con eso, no hay que confundir, el pH es otra cosa. Muy bien, entonces, Víctor, sí, pregunten, nada más pregunten. Ustedes en todo momento pueden estar ahí haciendo sus preguntas, su participación, ¿no? No tienen que decirme que van a preguntar o que van a participar, ¿no? Simplemente participen, simplemente escriban ahí sus dudas o sus aportes, ¿no? Me dice Víctor, ¿el nombre del agua lo recibe siendo líquido? Bueno, el agua, ojo, muchas de las sustancias químicas, muchos de los compuestos químicos, son más conocidos por sus nombres triviales o comunes que por sus nombres químicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque por naturaleza, por tradición, ¿no? Entonces ya los conocemos así. Yo podría ponerle un nombre químico al agua, ¿cierto? Pero nadie me entendería, ¿cierto? Si yo digo agua, todo el mundo me entiende. ¿Ah? Es como que yo te diga, a ver, hace rato, por ejemplo, en el curso que tuve la mañana, yo les hablé a los chicos del ácido, a ver, escuchen el nombre que voy a dar, ¿ah? Escuchen el nombre que les voy a dar. Ácido 2 para isobutil fenil propanoico. ¿Me han entendido? Nada, ¿no? ¿Qué habrá dicho el profesor? Un trabalengua. Pero si yo les digo ibuprofeno, ¿me entienden? Si yo les digo ibuprofeno, ahí todo el mundo me entiende. ¿Es lo mismo? Sí. El nombre que yo di primero fue del ibuprofeno, pero es un nombre químico. Es un nombre químico. Yo no voy a ir a la farmacia y pedir pues el ácido 2 para isobutil, fenil, propanoico. Nadie me va a entender. Me dice, señor, ¿qué está hablando usted? Pero yo le digo ibuprofeno, toque me da, ¿no? Rapidito, claro. ¿Por qué? Porque a los fármacos se les da un nombre genérico, un nombre, también un tipo de nombre trivial similar a estos, que lo hace reconocible, ¿no? Eh, entonces, lo mismo ocurre con todas las sustancias, ¿no? Y en el agua ocurre lo mismo, el agua, con el amoníaco, con el agua oxigenada, etcétera, etcétera. Hay muchas sustancias químicas claro, ya uno lo reconoce más por su nombre trivial o común que por su nombre químico, ¿no? En el caso del hipoclorito de sodio, el hipoclorito de sodio sí es el nombre químico, ¿no? Ahí no es un nombre trivial, ¿no? Claro, el agua oxigenada sí es peróxido de hidrógeno, correcto, claro. Claro, el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, ¿no? Sí. Es el famoso H2O2. H2O2. Bien, entonces no nos hagamos problema, Víctor, porque tú me preguntabas por el agua, no nos hagamos problemas, ¿no? El agua es el agua, es el disolvente universal, imagínense, todo lo que hacemos nosotros aquí en química, todo en base al agua, en serio. Y el agua es importantísimo, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiese agua, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando en este momento? No sé, la verdad no sé de qué estaríamos hablando, ¿no? Pero el agua es muy importante, ¿ya? Eh, pero está bien, Víctor, está bien que nosotros tengamos siempre las dudas y que querramos saber un poquito más allá, ¿no? Y está bien eso, porque de eso se trata acá las clases, ¿no? Y además, porque mientras más sepamos, es mejor eso, ¿no? Es mejor. Gina me dice que es un amonio cuaternario y cuál es su uso. Bueno, los amonios cuaternarios son reconocidos porque tienen poder bactericida, ¿no?
tienen poder bactericida. Se les llaman amonios cuaternarios porque son derivados del amoníaco. Luego, el amoníaco es así, ¿no? NH3. Y el amonio cuaternario se le dice así porque tiene un enlace más. Generalmente el nitrógeno tiene 3 enlaces, como luego lo vamos a ver. Esto vamos a estudiar después. Generalmente el nitrógeno tiene 3 enlaces. Pero si tú le pones un cuarto enlace, por ejemplo, por acá uno, por acá otro, por acá otro y por acá otro, forman lo que se conoce un amonio cuaternario. Este es un amonio cuaternario. Ya le ponemos una carga positiva acá. Y este es un tipo de agente bactericida, por eso que se utilizan para desinfectar locales, ambientes, ¿no? Medellín me está hablando del paracetamol y Rosa me está hablando del acetaminofén. Bueno, claro, ustedes me están mencionando algunos nombres genéricos de fármacos, ¿no? Rubí dice, ¿y el agua del río, el agua de mar? A ver, no leí la pregunta. ¿No conduce corriente eléctrica? Bueno, generalmente el agua de mar obviamente que sí, porque tiene un montón de cloruro de sodio, ¿no? Y el cloruro de sodio, ya les dije, es una sustancia iónica. Este es cloruro de sodio. El agua del mar contiene, imagínense, ¿no? Abundante cloruro de sodio, ¿no? Altamente salada. Y el agua del río generalmente arrastra muchas sales. El agua del río, por su naturaleza, ¿no? Porque viene de los suelos, pasa por las plantas, o sea, arrastra muchas sales. Entonces, obviamente que también el agua del río es altamente conductor de electricidad, pero el agua del mar muchísimo más, ¿no? Me pregunta Gina, ¿qué función cumple el agua en las hidroeléctricas? Es la fuerza con la que cae el agua, ¿no? Esa fuerza genera energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica se puede generar justamente en las hidroeléctricas por la caída del agua, ¿no? Por la fuerza con la que cae el agua gira la paleta Pelton, dice Gómez. Claro, correcto. Y además también existe la energía, esa es la energía hidráulica, ¿no? Pero también existe la energía eólica, por ejemplo, ¿no? O sea que el aire también, el aire, la fuerza con que viene el aire también puede generar energía eléctrica. Claro que sí, ¿no? Y eso es física. Eso es física. Seguramente en física han visto algo de eso ustedes, ¿no? Muy bien. Bien, simplemente para mencionar acá de que, y esto seguramente ustedes ya lo saben, el metal generalmente pierde su electrón y el no metal gana el electrón, ¿no? Acá pierde y este gana. Así es como se forma el enlace iónico, ¿no? El metal pierde el electrón y el no metal lo gana. Pero la pregunta es, ¿por qué el no metal pierde y por qué ¿por qué el metal pierde y por qué el no metal gana? ¿No? ¿Cuál sería acá la respuesta? Bueno, muy simple. Los átomos buscan su estabilidad, ¿ya? Buscan su estabilidad. Entonces, si este es el litio, ¿eh? Porque tiene 3 electrones. Este es el litio. El litio tiene 3 electrones. ¿Por qué pierde el litio un electrón? Si el litio cuando pierde un electrón se va a quedar con 2. Se va a quedar con 2. ¿Quiere decir que el litio es más estable con 2 electrones que con 3? La respuesta está acá en una diapositiva anterior, que ya la pasé. A ver, vamos a verla. ¿Eh? O en la tabla periódica. La respuesta está en la tabla periódica, ¿no? Entonces, nuevamente, repito la pregunta. Repito, ¿es el litio más estable con 2 electrones que con 3? Porque pierde su electrón y lo pierde con facilidad. Lo pierde con facilidad y se queda solo con 2. A ver, veamos la tabla periódica. Acá está. ¿Qué ocurre si el litio pierde un electrón? De 3 pasa a tener 2. O sea, con 2 electrones adopta la configuración del neón. Con 2 electrones adopta la configuración del neón. ¿Y para qué quiere eso el litio? Para ser más estable. Recuerden que los elementos más estables son los gases nobles. Por lo tanto, todos los átomos lo que van a hacer es ganar o perder electrones para adoptar la configuración del gas noble. Por ejemplo, el flúor. El flúor, ¿a quién está más cerca? Obviamente está más cerca al neón. El flúor tiene 9 electrones, el neón tiene 10. Para que el flúor adopte la configuración del neón, tiene que ganar un electrón. Y lo gana.
y gana un electrón y adopta la configuración del neón. Pero el litio no, el litio pierde para adoptar la configuración del helio. Y eso es lo que va a pasar acá. Eso es lo que va a pasar, porque acá tengo el litio, pierde un electrón, se queda con 2, adopta la configuración del helio. Todo lo contrario el litio, ¿no? El flúor, ¿no? Este es el flúor, acá están sus 9 electrones. Gana un electrón, ahora tiene 10 y adopta la configuración del neón. Entonces, claro, ellos ganan o pierden electrones para buscar su estabilidad. Entonces, los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganar esos electrones. Correcto, Gómez. En el enlace covalente, en cambio, como son dos elementos no metálicos, por ejemplo, acá nuevamente flúor-flúor. Acá lo que le faltaría, está incompleto estos átomos, le falta la primera capa. Acá yo voy a dibujar la primera capa. Y ya saben que en la primera capa hay 2 electrones, ¿no? Ya, yo no lo han dibujado, pero ya yo lo dibujo. Ya, acá tengo 2 átomos de flúor, ¿no? Flúor, flúor. Acuérdense que el flúor no puede perder electrones, el flúor tiene que ganar. Tiene que ganar, porque tiene 7, le falta 1 para completar el octeto, ¿no? El famoso octeto. Entonces, como hay 2 átomos de flúor y ninguno quiere perder, y más bien quieren ganar, lo que hacen es compartir esos electrones. Entonces acá comparten 2 electrones, ¿ven? Están compartidos. Eso hacen los elementos no metálicos. Y eso es lo que se conoce como el enlace covalente. Ese es el enlace que predomina en las moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón. El flúor, ya les dije, el flúor ¿cuántos electrones tiene? Tiene 9, pero en su última capa tiene 7, o sea, tiene 7 electrones de valencia. Acá lo voy a dibujar los 7 electrones de valencia. 7, ahí están los 7. ¿Qué hace el flúor entonces? Comparte electrones con el hidrógeno. ¿Ambos salen ganando? A ver, veamos. Si el hidrógeno comparte, ¿ahora cuántos va a tener? Va a tener 2. Adopta la configuración del helio. Ah, muy bien, se estabiliza. Y el flúor, si comparte un electrón con el hidrógeno, ahora tiene 8 electrones de valencia y adopta la configuración del neón. Así, ambos salieron ganando, ¿eh? Ambos salieron ganando. Ambos adoptaron con esa unión la configuración de un gas noble. Entonces tenemos al H-F. Esto se conoce como enlace covalente. El guión representa un enlace covalente. Entonces ya saben, cada vez que vean un guión, ya deben ustedes saber de que en ese guión hay 2 electrones, ¿ya? Acá hay 2 electrones. ¿Entendido? Muy bien. Esto, acá no vamos a quedar en las estructuras de Lewis. Esto espero que ustedes ya lo estudien por su cuenta, porque miren, les voy a explicar así de una manera muy rápida qué es lo que tenemos acá. Por ejemplo, acá está el átomo de oxígeno, acá está el átomo de nitrógeno y acá está el átomo de carbono. Esos puntitos rojos representan los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? A ver, ¿quién recuerda esto? Correcto. No, no, payano, son 6 electrones de valencia. Acuérdate que el oxígeno se encuentra en la tabla periódica. Acá está, miren. Acá está. Acá, miren dónde está el oxígeno. En el grupo 6. En el grupo 6. ¿De acuerdo? Entonces tiene 6 electrones de valencia. Claro, de repente Payano se confundió y entendió cuántos electrones tiene. Claro, tiene 8 electrones el oxígeno, pero electrones de valencia tiene 6. ¿Ya? Entonces, una vez aclarado eso, veamos. Acá están, ¿ve? Acá están los 6 electrones de valencia del oxígeno. ¿Cuántos electrones le falta para estabilizarse? Le faltan 2. Entonces, por ejemplo, se une a 2 hidrógenos. Y ahora ya tiene 8. ¿Ven? ¿Cuántos enlaces covalentes ha formado el oxígeno? 2 enlaces covalentes. ¿Y qué son estos puntitos que están sobrando acá? Son electrones que no han podido enlazarse y que por lo tanto quedan
sin enlazar, ¿ya? Se les conoce como electrones no enlazantes, electrones libres o también electrones desapareados o no apareados, ¿ya? Entonces ustedes ya tienen que darse cuenta de que el oxígeno siempre va a tener 4 electrones libres o 2 pares. Uno ya no lo pone, ¿no? Si yo les dijera a ustedes, a ver muchachos, escriban la molécula del agua. Ustedes harían esto. H2O. Todo el mundo me haría esto. ¿Alguien le pondría los 4 electrones libres del oxígeno? No, nadie le pondría, ¿no? ¿Por qué no le pondríamos? Si deberían estar ahí. Claro, pero ya está sobreentendido. Ya está sobreentendido, entonces no tengo que ponerlo. Pero ya saben que ahí está. Acá en química orgánica, usted tiene que tenerlo claro eso. Eso de los electrones libres lo tienen que tener claro, porque por allí es donde van a ocurrir las reacciones químicas, ¿ya? Por ahí va a ocurrir. Entonces, luego vamos a ver eso. A ver, en el caso del nitrógeno también, ¿no? El nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Correcto, tiene 5 electrones de valencia. ¿Cuánto le falta para completar el octeto? Le falta 3. Entonces se junta con 3 hidrógenos, completa el octeto y por lo tanto va a tener 3 enlaces covalentes. 2, 4, 6. Y hay 2 electrones que están libres o desapareados. O sea que el nitrógeno siempre va a tener 2 electrones libres. La respuesta es sí. Siempre va a tener 2 electrones libres. ¿Ya? Y en el caso del carbono, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Ahí están los 4. Ahí están los 4. Necesita 4 electrones para estabilizarse y adoptar la configuración de un gas noble. Por lo tanto, el carbono siempre va a tener 4 enlaces covalentes. Y ahí ya está. Recuerden que el carbono es nuestra estrella. Entonces, cuando ustedes me dibujen una molécula con carbono, una molécula orgánica, al carbono no le pueden poner 5 enlaces, no le pueden poner 3 enlaces, le tienen que poner 4 enlaces siempre. ¿Ya? Si ustedes le ponen 3 enlaces al carbono o 5 enlaces al carbono, imagínense, eso es una aberración en el curso de química orgánica. Una aberración. Tenemos que ponerle siempre 4 enlaces nada más. ¿Ya? Y ahí están los 4. ¿Tiene el carbono electrones libres? ¿Qué dicen ustedes? Claro que no. El carbono no tiene electrones libres. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, el carbono no tiene electrones libres. ¿Ya? Ojo con eso también. ¿Eh? Ojo con eso. Muy bien. Esta es otra característica del carbono. Y es que el carbono no necesariamente va a formar enlaces simples, enlaces conformados por 2 electrones. También podría formar enlaces con 4 electrones o hasta con 6 electrones. Ahora vamos a ver cómo. Por ejemplo, miren acá. Este es el carbono. Tiene 4 electrones. Necesita 4 electrones más, pero acá no tengo agua, acá tengo 2 oxígenos. Entonces se une a los 2 oxígenos. Pero para que el carbono complete su octeto, no solamente va a compartir 2 electrones, tiene que compartir 4 electrones. 2 con el oxígeno de la izquierda y comparte sus 2 con el oxígeno de la derecha. ¿Ven? De esta manera. Entonces va a tener por un lado que está compartiendo 4 electrones y por el otro lado también va a compartir 4 electrones, tal como está acá en la figura. Miren, acá ya se ven los 4 electrones compartidos y acá también. Completó 8 el carbono y los oxígenos también completan 8 electrones. Esos se representan de esta manera, con un guión doble. Y eso es lo que se conoce como el famoso enlace doble. Así como hay enlace doble, también hay enlace triple, conformado por 6 electrones. Acá observen que los 2 átomos de nitrógeno comparten en total
6 electrones para completar el octeto, ¿no? A esto se le conoce como la multiplicidad de enlace. O sea, los enlaces dobles y los enlaces triples son considerados enlaces múltiples, ¿ya? Y esa es la característica por la cual las moléculas orgánicas superan largamente a las moléculas inorgánicas, ¿no? Largamente. Si todas las moléculas se pudieran contar, obviamente que serían millones, millones y millones, ¿no? Pero las orgánicas superan largamente a las inorgánicas. Y es porque, miren, toda la capacidad de enlace que tienen el carbono y sus átomos, ¿no? Tienen una alta capacidad de enlace. ¿Ah? Entonces, eso implica de que yo pueda unir un carbono, con oxígenos, con dobles enlaces, una capacidad única que no la tienen otros átomos, ¿no? No la tienen otros átomos. Entonces, esto genera, pues, la alta cantidad de moléculas orgánicas que hay o que existen, no solamente como moléculas naturales, ¿no? Sino también como moléculas sintéticas, es decir, moléculas hechas en un laboratorio, ¿no? Porque cuando hablamos de moléculas sintéticas, son moléculas, es como decir moléculas artificiales, ¿no? O sea, moléculas hechas en un laboratorio, ¿no? Eh, Medellín dice, ¿cómo eran consideradas, profesor? Como multiplicidad de enlaces. No sé a qué te refieres, Medalí. ¿Cómo eran considerados, profesor? Me dice Medalí. No sé a qué te refieres, Medalí. ¿A la multiplicidad de enlaces? ¿Esa era tu pregunta? Ah, ya, los enlaces dobles y triples. Ah, ya, sí, sí, correcto, sí. Enlaces múltiples o multiplicidad de enlace. Sí, es correcto. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, simplemente para terminar este cuadrito, vamos a mostrar este cuadrito, que es una especie de cuadrito resumen, en el cual tenemos acá los números de enlaces que tienen los átomos más importantes en las moléculas orgánicas, ¿no? Los que más abundan. Por ejemplo, el hidrógeno siempre está. Y el hidrógeno solo tiene un enlace, ¿no? El hidrógeno no puede formar dos enlaces. Imposible, ¿no? Porque acuérdense que el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia. Imposible que forme dos enlaces. Eso no existe, ¿no? Solo un enlace. Son monovalentes. Al igual que los halógenos. Los halógenos son monovalentes. No pueden formar dos enlaces o tres, ¿no? Ya luego, en las moléculas inorgánicas, vamos a ver luego de que el cloro, el bromo, sí pueden formar otros enlaces, ¿no? Eh, pero son denominados enlaces dativos, ¿no? Enlaces dativos, ¿ya? Pero en las moléculas orgánicas solamente forman un enlace. Y lo mismo con el oxígeno, que solamente forma dos enlaces, es divalente, y ese enlace puede ser simples o puede ser doble, al igual que el azufre. El nitrógeno siempre va a formar tres enlaces, sea simple, sea doble y simple, o sea triple. Y el carbono siempre cuatro enlaces, sean cuatro simples, uno doble y dos simples, o uno triple y un simple, ¿no? Este es un cuadrito resumen. Y acá también podríamos aprovechar para añadir el número de electrones libres, ¿no? Porque, a ver, ¿cuántos electrones libres dijimos que tiene el oxígeno? A ver, ¿quién recuerda? Ya, correcto, cuatro electrones libres. El oxígeno siempre tiene cuatro electrones libres. El nitrógeno, dos, muy bien. El nitrógeno, dos. El carbono, cero, excelente. Y los halógenos, como el cloro, a ver, los halógenos como el cloro, ¿cuántos electrones libres tienen? Ah, ya se olvidaron todos ahí, ¿no? Todos se olvidaron.
A ver, es muy simple de deducir. Miren, es muy simple de deducir. El cloro tiene 7 electrones de valencia, porque es un halógeno, al igual que el flúor, al igual que el yodo, al igual que el bromo. Tiene 7 electrones de valencia. ¿Cuánto le falta para completar el octeto? Le falta un electrón. Entonces, por ejemplo, se une con el hidrógeno, forma un electrón. ¿Qué ha formado? Ha formado un enlace covalente. Hidrógeno, cloro. ¿Cuántos electrones libres tiene entonces? 6. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, ¿ven? O sea que simplemente había que deducirlo, nada más. Entonces, los halógenos siempre van a tener 6 electrones libres. Ahí está. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, lo vamos a dejar ahí por hoy. Por hoy lo dejamos ahí. Voy a dejar de compartir para ir a la hoja de asistencia, ¿ya? Espero que todos estén viendo. Ustedes son bastantes, ¿no? Así que me voy a tomar mi tiempo, imagínense, para llamar lista. Así que espero que todos respondan, pero creo que están silenciados todos, ¿no? Ahora ya no sé cómo volverlos a... A ver, vamos a ver. A ver, fíjense si ya pueden abrir el micro. Ya, muy bien. Ah, ya está, creo que sí. Muy bien, voy a llamar a asistencia, así que por favor respondan cuando los llame, ¿ya? Aguirre Segura. Alba Luna. Alba no está tampoco. Arias. Compañera Alba me comunicó que estaba de camino a casa. Ya. Arias. Profesor, disculpe, Aguirre presente, le dije, no me escuchó. Gracias. Arias Asensio presente, profesor. Buenas noches. Valdión. Presente, profesor. Bardales. Presente, profesor. Basurto. Presente, profesor. Buenas noches, Basurto. Buenas noches. Becerra. Presente, profesor. Buenas noches. Bolaños. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cáceres. Presente, profesor. Caguana. Carrasco. Isabel Cáceres, debes apagar el micro, creo, porque me parece que ella es la que me creo que sí. Bueno, Carrasco no está, ¿no? Carreal. Solamente con dolor e inflamación. Carreal, profesor, presente. Ya todos nos estamos enterando que están trabajando, ustedes ahí no están en su centro de labor y dejan los micros encendidos, ¿no? Sonia está trabajando y no sé por qué tiene el micro encendido. Bien, seguimos. Castañeda Mendoza. Presente, profesor, buenas noches. Cahuín. Profesor, buenas noches. Carrasco presente. Carrasco. Carrasco ya hace rato, ya se quedan dormidos. Sí, Cansaya. profesor. Cansaya. Presente, profesor. Ya, muy bien. Ceras. Presente, profesor. Ceballos. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Chalco. Presente, profesor. Chonta. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Choque. Presente, profesor. Delgado. Dolores. Presente, profesor. Efus. Espilco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Flores. Contreras. Flores Ortega. Presente. Presente, ¿me escucha? A Flores Ortega estoy llamando ya. Sí, ¿no? Ya. Gómez Gutiérrez. Presente, profesor. Buenas noches. Gómez Holguín. Presente, profesor. González. Kiara. Presente, profesor. Guzmán. Gutiérrez Chan.
Gutiérrez Inga. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hidalgo, Puca. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Huaman, Chaki. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Curima y Curima, Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rosa. Lanza. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Lapa. Lázaro. Leguía. Presente, profesor. Buenas noches. Profesor Lapa Farfán, se me acaba de ir el internet. Lima y Manta. Presente, profesor. Yactas. Profesor Lapa Farfán. A ver, si me van a interrumpir, nunca voy a terminar, la verdad. Estoy en la mitad. Es que lo que pasa se me fue el Por- internet. Luego al final, alumnos que no han respondido a la hora, les vuelvo a poner su asistencia. Pero si me van a seguir hablando, Es la que verdad. no había respondido, no estaba en línea. Ya, Se por me eso, fue el no, internet. no se preocupen. Hagan silencio. Seguir llamando. Presente. Yactas. Gracias. Ya no escucho nada ya. Y encima todos dejan el micro encendido, ¿no? Que es un desorden total ese. ¿Cómo hago para callarlos a todos, no? ¿Cómo hago para callar a Freddy Aquegua, que ha dejado su micro encendido? Hay una bullaza. Ya. Yactas. Sí, presente. Muy bien. Yuyak. López. Presente, profesor López. Mamani. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Maquergua. Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Medina. Presente, profesor. Buenas noches. Presente. Presente. Mendo. Presente, profesor. Presente. Mesa. Presente, profesor. Moreira. Buenas noches. Murayari. Ochoa. Presente, profesor. Olivares. Palomino. Presente, profesor. Anura. Este profe jodido. Ya ven, encima uno escucha todo lo que hablan ustedes, ¿no? Dejan los micros encendidos todos. Profesor jodido. Geraldine, por favor, apaga tu micro, Geraldine. Jan Díaz, Jessica Zelaya, Maribel Bardales. Apaguen los micros, por favor. La verdad que es un escándalo total. ¿Ah? No sé por qué no lo apagan. Bardales, apague el micro, por favor. Ya, ahora sí, nuevamente llegó el silencio. Solamente van a abrir el micro a aquellas personas que estoy llamando nada más. ¿Ya? Responden y automáticamente vuelven a apagar el micro. Si no, la verdad, mira, recién voy en 50 y tantos. De acaso van a ser 300 ustedes. Panura. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pastor. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Payano. Payano Jancachagua. Pérez Lara. Profesor, acaba de salir su trabajo y se le fue el Kiko. aula. Quispe Gerguay. Presente, profesor. Ramírez. Ramos. Presente, profesor Ramírez. Remache. Presente, profesor Ramos. Remigio. Presente, profesor Remigio. Rojas. Presente, profesor. Buenas noches. Rojas Carranza, ¿sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Rojas Jiménez. Rosillo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez Payano. Sánchez Solano. Presente, profesor. Buenas noches.
Profesor Rojas Jiménez presente. Presente, profesor. Santisteban Castillo. Presente, profesor. Zulcaray. Talavera. Ventura. Vergaray. Presente, profesor Vergaray Candia. Vidal. Presente, profesor. Buenas noches. Villalta. Celaya. Presente, profesor. A ver, hay varios que no están presentes, ¿no? A ver, pueden decirme aquellos que no. Caguana, falta Cahuín. Profesor, disculpe. Profesor, disculpe. Olivares dije presente, no me ha puesto. A ver, ya apague el micro, voy a buscar a Olivares. Profesor Guzmán. Olivares. Le dije presente. Leida. Ya. Profesor, buenas noches. A Piscoya Rosa no ha llamado. Guzmán, acá está. Piscoya Rosa, profesor. No estás en la lista, quizás estás en la otra, porque hay otra lista. Ah, ya, gracias. ¿Alguien más de esta lista? Lapa Farfán, profesor. ¿Lapa? Lapa Farfán. Ya está. ¿Alguien más? Gracias. Profesor, buenas noches. Oshin Mendibel. Oh, no entendí nada. Profesor, buenas noches. Rojas Jiménez presente. Rojas Jiménez Yanek. Ya. Sí, lo había escrito por ahí. Profesor Cahuín. Cahuín. A ver, vamos a ver a Cahuín. Vamos a ver a Cahuín Sánchez. Ya está. Muy bien. ¿Alguien más? Profesor, buenas noches. Oshin Mendibel presente. ¿Oshin? ¿Oshin dijo? No entendí bien, pero... Sí, profesor. Es que no Oshin estás acá, Mendibel pues. presente. No estás acá, pues no estás en esta lista. ¿O sí? ¿Te ves ahí? Sí, profesor. ¿Dónde estás? A ver, ¿qué número eres? Mendibel Castro Shin. No me llamo, profesor. Mendives. Mendives. Mendivil Castro. Mendivil Castro. No me llamo, creo que no está en esa lista, profesor. Pero por eso, pues. Oshin. Te estoy diciendo si te ves en esta lista y tú me dices que sí te ves. ¿Dónde estás? ¿Qué número eres? No estás, yo no te veo en la lista. No estás en esta lista. Solamente tienen que responder a aquellos que llamo y que están en esta lista, nada más. ¿Ya? Ya, entonces, sí. Ahora sí voy a ir a la otra lista. Ahora voy a ir a la otra lista. Ya, espero que acá estén. Aco Amparo. Guamán Pérez. Joaquín Sicha. Presente, Joaquín Sicha, presente, profesor. Mendivil, acá está Mendivil. Mendoza. Presente. Piscoya. Presente, profesor. Toro. Presente, profesor. Tobar. Presente, profesor. Muy bien, falta Aco y Guamán. Profesor Aco escribió en el chat. Allá está Aco, allá. No sé por qué no puedo abrir el chat, a ver. No sé qué pasa. Antes. Sí, ahí recién veo Aco, ahí está. Amparo, ¿no? Ya. Muy bien. Listo. Bien, entonces vamos acá, dejar de compartir. Muy bien. Siendo las 7:35, vamos a dar por finalizada nuestra sesión de hoy. Muchas gracias por su atención, gracias por su participación también. Han estado muy activos y espero que así continúe en las próximas clases. Conmigo será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Buenas noches, profesor. Cuídese mucho, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias. Profesor, disculpe, ¿las clases es hasta las 9:30 o me estoy equivocando? Tienes de acá un horario de práctica, así que todavía tienes clase, pero en práctica. Hasta ahora no sé quién es el delegado. Okay, gracias. Me dijeron que un tal Pierre, no sé si Pierre sigue siendo el delegado o no,
Pero, Pierre, por favor, a ver, hazte presente, y si no, hay que elegir un nuevo delegado, ¿no? Y si usted no lo elige, yo lo elijo. A ver, ¿hay delegado o delegada? A ver, ¿tienen delegados o no? De este curso todavía, profesor. Ah, no hay, y ahí quién va a ser, porque alguien tiene que ser, pues. Alguien tiene que Puedo ser. proponer al compañero Mendo. Ya, pero hay una alumna que se está ofreciendo y eso me gusta, ¿ya? Dice que es Nala Gómez. A ver, Nala, háblame. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Nala. Nala, tú quieres ser la delegada del curso, ¿cierto? Sí, Ya, profesor, me gustaría. listo. Tú eres entonces, Nala, ¿ya? Tú eres la delegada. Mira, Nala, te voy a escribir ahí. Estoy escribiendo en este momento mi número, Nala. Profesor, buenas noches. Ventura Pozo presente, profesor. No tuve Nala, señal. estoy escribiendo en este momento. Ah, pero creo que he escrito solamente para uno, ¿no? Tenía que haber escrito para todos. A ver, espérate un ratito. Ya, nuevamente voy a escribir mi número. Ya, Nala, ahí estoy escribiendo mi número. Me vas a escribir luego un mensajito al WhatsApp para anotarte como delegada del curso de este horario. Cualquier comunicación que yo tenga que hacer a tu grupo, lo voy a hacer contigo. ¿De acuerdo? Pues está bien, profesor. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.